Entre páginas. Con Antonio Ferrando. Hola lectoras y lectores, bienvenidos y bienvenidas a este programa de Radio Puerto dedicado a los libros Entre páginas. Este programa es para quienes disfrutamos leyendo, para quienes nos gusta viajar sin levantarnos del asiento, para quienes nos gusta aprender mientras nos lo pasamos bien. Este programa es para quienes nos gusta perdernos entre páginas. En el programa anterior os contábamos que habíamos estado en la Feria del Libro de Cádiz, que se celebró del 30 de junio al 9 de julio en el Baluarte de los Mártires de la capital gaditana. Estuvimos hablando con su coordinador Alejandro Luque, pero además aprovechamos para hablar con Antonio Fuentes, el autor de La huella borrada, aquí os la presento, y al que tuvimos la oportunidad de entrevistar. Y aquí está la entrevista a Antonio Fuentes en la Feria del Libro. Hola a todos y a todas, nos encontramos en la Feria del Libro de Cádiz con Antonio Fuentes, periodista nacido en Rota, con experiencia en radio y prensa escrita, cuya carrera ha estado siempre enfocada en la investigación y las preocupaciones sociales. Actualmente trabaja en el Defensor del Pueblo y viene a presentarnos su novela La huella borrada. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues encantado de coincidir de nuevo y bueno, una gran oportunidad la que me da. Perfecto. Tu novela se centra en la persona de Horacio Hermoso, el último alcalde republicano de Sevilla. ¿Cómo llegó a ti su historia? Bueno, de casualidad, un vídeo de YouTube en el que su hijo está hablando de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil, ante unos chavales de secundaria, de cuarto de la ESO, y él, bueno, está contando todo y los chavales le preguntan, bueno, ¿cómo sabes tanto de historia? Le dice, he estado siempre muy interesado porque mi padre fue el último alcalde republicano de Sevilla. Claro, eso igual que me conmocionó a mí al otro lado de la pantalla, pues los chavales empezaron a preguntar y él contó algunas cosillas que a mí me revelaron la ignorancia que yo tengo sobre este personaje, ¿no? Y a partir de ahí pues empecé a profundizar y a intentar saber quién era. Uh-huh. Pero tú eres periodista. La primera intención de un periodista es hacer una crónica. En cambio, has hecho una novela histórica. Bueno, qué? Claro, hay un gran camino hasta que se llega una historia como después se materializa, ¿no? Los periodistas tenemos muchas investigaciones abiertas, a ver por dónde podemos encontrar alguna pista. Esta se fue construyendo poco a poco. Lo primero que hago cuando escucho este testimonio es saber si esto lo sabe el común de los mortales o la ignorancia es solo mía, ¿no? Cuando voy leyendo libros y me veo que yo sé muy poco de la guerra civil, mucho menos de lo que yo pensaba, a pesar de que haya, no sé, ayer decía en una entrevista 3.000 libros de la guerra civil y me corregía y me decía, no, 45.000, digo, bueno, nadie sabe cuántos libros puede haber, a eso súmale películas, súmale, pues eso, reportajes de investigación, nuestros propios pueblos, ¿no?, que sabemos de la guerra civil en nuestros pueblos, quiénes la protagonizaron, qué pasó. Cuando veo que la ignorancia en Sevilla es compartida sobre alguien que a mí me parece sobre todo tan simbólico como por ser el último, ¿no?, alcalde, empiezo a investigar y a encontrarme que el periodo histórico no está investigado, por lo menos lo suficientemente divulgado como yo pienso que debería estarlo. Y a partir de ahí digo, bueno, aquí me parece que esta historia personal, familiar, hay que contarla y el pozo histórico que debería tener no está hecho, pues voy a tener que hacerlo yo. Claro. De todas maneras, sí es cierto que en el libro hay una parte, sobre todo en la que cuentas el golpe en Sevilla, que es muy periodístico en ese sentido. Es una crónica de cómo se va desarrollando ese momento inicial del golpe, ahora hablaremos de ese protagonista que es el general Queipo de Llano. Sí. Luego después ya viene la parte más novelada, la parte más de ficción sobre la vida de una persona normal, un hombre normal que se ve involucrado en esas circunstancias, ¿no? ¿No es así? Sí, Queipo creo que está mejor investigado, claro. Lógicamente. Hay más libros de historia, no creo que esté suficientemente divulgado.
Ahora en noviembre, cuando se decidió la exhumación de sus restos en la Macarena, me encontré muchos chavales jóvenes y no tan jóvenes que me decían, bueno, es que no sé nada de K-pop, es que no está en las películas, ¿dónde conozco yo a K-pop? Bueno, el que sí estaba nada investigado era el alcalde republicano, por extensión el Frente Popular, el Ayuntamiento de Sevilla, y por extensión la República, ¿no? Creo que si vamos a ir concretando sobre el personaje del alcalde, prácticamente no había nada, salvo los recuerdos de la familia. Y sobre el Frente Popular, sí tengo que decirte que en los archivos me he encontrado páginas pegadas de actas, ¿no? Por suerte la hemeroteca de Sevilla, el archivo de Sevilla, está muy bien conservado, es uno de los mejores que hay en el país. Y hay actas que no se han tocado, donde descubriremos todavía muchas cosas que nos quedan. Sí, pero claro, es que es lo que tú dices, el blanco y el negro. La personalidad que durante un tiempo estuvo ensalzada, que fue el general Keipo, que luego después, bueno, pues ha convenido, digamos, meter un poquito debajo de la alfombra, y luego el ignorado completamente, porque ¿quién era Horacio Hermoso? ¿Quién era? Haciendo un apunte, es la historia de este país, ¿no? Claro, Conocemos sí. a los vencedores y a los vencidos, en cambio, pues no sabemos dónde están, porque durante décadas han sido, bueno, mientras que vivieron, pues represaliados, expoliados, criminalizados, estigmatizados, y después pues silenciados, olvidados, y bueno, y sus cuerpos pues fueron arrojados como si fueran animales a unas fosas comunes donde ni siquiera sabemos dónde estaban, ¿no? Horacio era una persona pues normal, cotidiana, un empleado de una perfumería con cierta aspiración o vocación política, porque había sido un líder vecinal. Construye en el barrio del Tiro de Línea en Sevilla, y es una persona que llega al puesto donde llega casi por casualidad, ¿no? Porque el Frente Popular no sabe qué hacer, hay unas elecciones que tienen que ser inmediatas, y los historiadores me comentaban, bueno, es un personaje de transición, y así yo lo presento en la novela. Lo que pasa es que va creciendo y hasta qué punto, ¿no? Claro. Y además, la novela también tú reflejas el momento histórico de no solamente de Sevilla, sino de la Baja Andalucía, que es una zona muy especial, lo que es la guerra civil, porque claro, aquí en esta zona no vivimos la guerra como tal, lo que vivimos fue la represión inmediata. A mí me sorprende mucho, Antonio, por ejemplo, cuando yo no lo utilizo mucho, ¿no? Porque no quiero utilizar conceptos que están manidos y tal, pero sí que es verdad que hay muchas cosas que no están divulgadas. Y te diría que casi nadie sabe que en Andalucía, y ni siquiera me refiero a Andalucía, me refiero a Cádiz, Córdoba, Sevilla y Huelva, Andalucía occidental, hubo tantos desaparecidos, porque no se puede hablar de asesinatos, pero bueno, de los que tenemos constancia como asesinados y desaparecidos, como la dictadura de Chile y Argentina juntas. O sea, 45.000 personas. Eso estamos hablando, además, en nuestro caso, de unos meses, mientras que en América Latina eran unos años. Eso da bueno, los datos nos sirven para comprender la magnitud, ¿no?, de la barbarie. Y en este caso, pues bueno, creo que a mí me sorprende mucho que ese dato no solo que sea desconocido, sino que la reacción que me encuentro cuando lo comento, ¿no? Porque los memorialistas sí llevan mucho tiempo diciéndolo, pero parecen que estos mensajes no calan, no sé. Y por eso es tan necesaria la memoria histórica, que es lo que el trasfondo de tu novela, ¿no? El recuerdo sí, de esta es un persona. ejercicio de memoria, memoria de sus hijos, del mito que construyeron alrededor de su padre durante décadas, porque el hijo, que es el testimonio principal de esta novela, asesinan a su padre cuando él tiene 8 años, y a partir de ahí todo lo que le van contando, pues él va construyendo una figura mítica, quizá, ¿no? Porque evidentemente las personas durante mucho tiempo callaron y después ya empezaron a contarle algo más mitificado, ¿no? Y es un ejercicio de memoria que como periodista pues tengo que contrastar, porque, bueno, o sea, como bien sabes, la memoria no es historia, ¿no? Hay que cotejarla y hay que comprobar cada dato. Bueno, pues, señores lectores, señoras lectoras, La huella borrada de Antonio Fuentes, y yo te voy a pedir que nos la dediques al programa Entre Páginas de Radio Puerto. Pues un honor, un placer Y la última pregunta es, ¿proyectos que hay en perspectiva? Proyecto. Bueno, la verdad que esta historia, cuando los lectores se encuentren con ella, van a encontrar que hay
mucha información, ¿no? Me dicen, oye, que a veces me cuesta seguir con la lectura porque hay mucha información. Entonces hay muchos hilos de los que tirar. Creo que, como también decía Almudena Grandes, pues nuestra historia no está del todo contada y mientras que haya, bueno, apoyo editorial y haya lectores, pues me encantaría seguir con estas iniciativas. Sí. Pues muchas gracias, Antonio, y nos vemos en el próximo programa de Entre Páginas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues esperamos que os haya resultado interesante la entrevista y que leáis la novela de Antonio Fuentes, La huella borrada. Es una novela muy entretenida, a mí personalmente me ha parecido eso, entretenida y muy reveladora de algunos aspectos de nuestra historia que se hace muy necesario que salgan a la luz, bien con novelas y bien, claro está, con trabajo historiográfico. Al fin y al cabo, la memoria es necesaria y contada de esta manera, de una manera entretenida, en forma de novela, también es una forma de sacar a la luz esas informaciones, esas personas que han sido olvidadas y que es justo y creo que es necesario que salgan a la luz. Bueno, pues La huella borrada de Antonio Fuentes. No la pierdan de vista. Bueno, vamos a pasar ahora a hacer algunas recomendaciones de libros, ya que, bueno, pues si en un programa de libros pues habrá que recomendar algunos libros para tenerlos en cuenta para futuras lecturas. Y vamos a empezar con esta novela, Hammett, de Maggie O'Farrell, publicada por Libros del Asteroide. Hammett trata de la familia de un personaje muy famoso de la literatura universal que todo el mundo conoce, pero sin que él sea el protagonista absoluto de la novela. Está allí, aparece en la novela, pero no es el centro de la novela como podría ser, porque es un personaje muy conocido. La gran protagonista es Agnes, una chica que vive en un pueblo de la Inglaterra del siglo XVI y que con 16, 17, ahí, y que conoce a un maestro de latín, con quien se casa y tiene, entre otros, un hijo al que llaman Hammett, que es otra forma de decir Hamlet. Ya con esto ya pueden saber quién es el padre de la criatura. El padre biológico y literario de Hammett o Hamlet es ni nada más ni nada menos que William Shakespeare. Pero vuelvo a repetir, está en la novela, tiene su presencia, pero no es el protagonista. La novela nos habla de la vida cotidiana en esta época y del pilar de la familia, que es Agnes, una mujer muy especial, con gran talento, que se negó siempre a vivir en Londres, que es donde su marido, William, desarrolló su labor artística, que todavía disfrutamos. Hammett es una novela que habla del amor, que habla del dolor, que habla de la pérdida y de los sentimientos y de cómo se muestran. Y con una magnífica ambientación, unas descripciones increíbles y con una trama muy entretenida. Yo creo que les va a gustar, a los que se acerquen a la librería y la compren o la reciban prestada. Yo siempre digo que los libros también están para prestarlos, que es Hammett, de Maggie O'Farrell. Y, por cierto, ya hablaremos de otras obras de esta autora. Hammett, a ver si me lío. Hammett, Maggie O'Farrell en Libros del Asteroide. Bueno, pues cambiamos completamente de tercio y de género y vamos a hablar de El Gran Rojo, de Benito Olmo. Nos venimos a Cádiz, autor gaditano, ¿vale? Benito Olmo, como digo, es un escritor gaditano y esto es una novela negra. Una novela negra que nos presenta a una pareja inusual. Un detective gaditano, español, especialista en casos perdidos, como un detective clásico, y una resolutiva adolescente, que esto es la novedad, que en la ciudad de Frankfurt, de una manera paralela,
casi hasta el final, van a buscar a la misma persona por motivos distintos. La novela va alternando capítulos en los que uno habla del detective, que es Mascarell, ¿eh? El detective, además esos capítulos creo recordar que estaban escritos en primera persona, y luego los de la adolescente que se llama Ayla, que están escritos en tercera persona, y van narrando las aventuras y desventuras de estos dos personajes, que van buscando a la misma persona, pero no se encuentran hasta el final, ¿vale? Entonces vamos recibiendo informaciones por un lado y por el otro, ¿vale? Además están en una ciudad de contraste. Entonces los personajes, los protagonistas, se mueven entre los rascacielos del centro financiero de la ciudad alemana de Frankfurt, que es la capital económica de la Unión Europea. Estamos hablando de la única ciudad de Alemania con skyline, con un skyline impresionante, pero también tiene el contraste, ¿no? Su barrio rojo, que no es un barrio rojo turístico, no es un barrio rojo para visitarlo, la verdad, no es muy recomendable, con sus narcosalas, y entonces van a estar desarrollando la trama entre ejecutivos trajeados y en edificios lujosos, coches de alta gama, y yonkis, mafiosos y prostitutas. Están ahí, tanto por un lado y por otro, no hay término medio. En una entretenida historia de perdedores, porque estamos hablando de gente que siempre está acostumbrada a perder, pero que son perdedores que por una vez plantan cara a quienes piensan que siempre ganan. Entonces le van a plantar cara a estas personas que piensan que siempre tienen las de ganar, ¿no? Estamos ante una novela muy entretenida, con giros que te enganchan a su lectura, gracias a una trama, la verdad es que muy bien hilada. Es una novela negra de estilo clásico, en el mejor sentido de la palabra, que te hace sentir que eres testigo de lo que está ocurriendo. O sea, te parece que entras en la propia novela, ¿no? Si quieren ustedes una novela negra, entretenida, con una trama muy bien trazada y que te engancha desde el primer capítulo, Benito Olmo, El Gran Rojo. Y si además contamos que hay segunda novela con los mismos personajes, que acaba de salir hace un mes y medio, que se llama Días Felices, pues mejor que mejor. Así que si les apetece pasar un buen rato con un detective de casos perdidos y una adolescente en la ciudad de Frankfurt, lean El Gran Rojo de Benito Olmo, de Alianza de Novelas, y luego después Días Felices, ¿vale? Bueno, seguimos. Vamos a ver, un tercer libro. Pues ahora vamos a hablar de La autopista Lincoln, de Amor Towles, ¿vale? Publicada por Salamandra. Este es un libro que nos traslada a los Estados Unidos en los años 50. Es una road movie, una road novel en este caso, ¿no? Es decir, una novela de carretera que se plantea como un viaje iniciático de unos chavales en edad de transición hacia la adultez. Están en esa edad que ya no son niños, pero todavía no son adultos. Está escrita desde varios puntos de vista, desde donde van a ir surgiendo personajes que van a tener sus propios capítulos y se va a ver la historia desde el punto de vista de ese personaje, lo que nos permite un relato múltiple de la misma historia. Vamos a ver la historia desde distintos puntos de vista, lo cual podría ser un poquito lioso, pero en este caso no lo es. Están muy bien situados los capítulos, están muy bien engarzados para que el lector, la lectora, no se pierda, no se maree en esa historia desde tantos puntos de vista. Los protagonistas tienen en común un pasado complicado y la esperanza. Es una novela de esperanza. Es una novela
que transmite, aunque pasan cosas no muy agradables, cosas un poquito feas, pero siempre está ese puntito de esperanza que hacen a los protagonistas continuar en la autopista, continuar el viaje, ¿no? La esperanza de viajar hacia un futuro mejor. Las aventuras y desventuras de los protagonistas, los giros que toma el viaje, mantienen el interés de la lectura y la hacen muy entretenida y con un final abierto, lo que hace pensar que puede haber continuación. Ya saben ustedes que está muy de moda hacer segundas partes de novelas. Bueno, están de moda sobre todo las trilogías. Ahora es lo que está muy de moda. Bueno, pues quizá, ya lo veremos, pues de esta novela, La autopista Lincoln, pues tengamos una segunda parte. Hay que destacar la riqueza de los personajes. Hay personajes muy diversos, muy diferentes entre sí. Y el tono de la novela, que es ajeno a truculencia y aspectos morbosos. Es una novela agradable de leer, a pesar de que, bueno, pues cuenta aspectos, cosas, bueno, que no son bonitas, ¿no? Hay cosas bonitas, ¿no? Pero siempre desde un punto de vista muy amable. Siempre desde un punto de vista agradable a la lectura y sin meter el dedo en la llaga ni refocilarse en aspectos feos, aspectos así truculentos, ¿no? Está muy bien, muy agradable la lectura. A pesar de que es un señor libro, de los 3 que les he recomendado, es el más grueso, el que más páginas tiene, ¿no? El título hace referencia a la primera autopista que unió ambas costas de los Estados Unidos. Ya se sabe que la primera vez que se unieron, aquí sale mi vena de historiador, unieron las dos costas, la costa este y la costa este de los Estados Unidos, fue a través de ferrocarril. Y se unieron en un punto donde se pone un clavo de oro, que por cierto después se robó. Pero claro, con el desarrollo de los automóviles, pues hubo que hacer pues una autopista. Y antes que la Ruta 66, la famosa Ruta 66, pues se creó la autopista Lincoln, que va desde Nueva York, en la costa este, hasta San Francisco, en la costa oeste. En esta novela, pues lo que trata es de que unos chicos que quieren ir a San Francisco, pero terminan cogiendo pues otro camino para ir a San Francisco. Van a ir se supone que por la vía más rápida, que es esta autopista, pero como la vida dispone, no uno propone y la vida dispone, van a coger un camino un poco más largo e incluso no siempre van a ir en coche. Bueno, pues si les gustan las novelas de iniciación, novelas amables y con esperanza, pero en las que pasan cosas y son entretenidas, pues no dejen de leer La autopista Lincoln de Amor Towles, publicada por Salamandra. Como digo, para resumir, hoy les hemos hablado de 4 libros, para quien no haya tomado nota. Hablamos de La huella borrada, que hemos estado entrevistando a su autor, a Antonio Fuentes, una novela histórica sobre el último alcalde republicano de Sevilla, Horacio Hermoso, escrita de una manera muy dinámica y entretenida, donde se habla del golpe de Estado del 18 de julio en Sevilla y su inicio. Hablamos también de Hammett, de Maggie O'Farrell, donde se pone en el centro a otra persona olvidada y desconocida, igual que pasa en el libro de Antonio, que es a Agnes, la esposa de William Shakespeare y madre de su hijo Hamlet, que da título a quizá la obra más conocida de William Shakespeare, aquello del ser o no ser, aquí la cuestión, ¿no? Pues
Tenemos aquí a Hammett de Maggie O'Farrell, publicada por Libros del Asteroide. Luego, por otro lado, tenemos a Benito Olmo, que a ver si lo podemos entrevistar para nuestro programa. El Gran Rojo, una novela negra clásica, entretenidísima, engancha. Yo tengo que decir que yo esta novela me la leí, creo que la leí en 3 días. Vamos, porque es muy dinámica y es muy, muy entretenida y muy recomendable. A ver si lo podemos entrevistar a Benito. Además es autor de Cádiz, por Dios, es paisano. Y por último, La autopista Lincoln, de Amor Townes, una novela de iniciación, de esperanza, de viaje y de búsqueda de un futuro mejor. La autopista Lincoln, Amor Townes, editado por Salamandra. Bueno, si no la habéis leído estas novelas, esperamos que os gusten, y si la habéis hecho, esperamos vuestras opiniones, y bueno, pues nos vamos despidiendo. Bueno, pues ya sabéis que podéis oírnos en radiopuerto.fm y en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, donde también podéis hacer cualquier sugerencia o dar cualquier opinión. Y bueno, pues hasta el próximo programa, nos encontraremos entre páginas.